¿Qué tal, estimados hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Como hemos estado anunciando, tenemos hoy el consejo bíblico para todo aquel que quiera recibir la santa y bendita palabra de nuestro Dios. ¿Cómo están, hermanos? Yo espero que bien en el nombre de Cristo Jesús, recibiendo las ricas bendiciones que Cristo ha preparado para nuestra vida, hermanos. Y eso es glorioso. No hay como estar en la santa y bendita presencia de nuestro Dios, hermanos, recibiendo el consejo, recibiendo su palabra, alabando al Señor. Hermanos, la vida cristiana es tan hermosa. Cada vez que recordamos nuestro triste actuar, hermanos, sin Cristo, hermanos, viene esa comparación, ¿verdad? ¿Qué éramos antes y qué somos ahora con Cristo Jesús? Pero bueno, hermanos, llega el momento de traer otro consejo de la santa y bendita palabra del Señor. Y espero, hermanos, que al igual que nosotros, usted también se goce en la presencia de nuestro Dios por medio de su palabra. Vamos a traer otro consejo, hermanos, pero quiero invitarlos primeramente a orar. Vamos a pedirle a Dios para que sea el Señor, hermanos, quien por medio de su santo y bendito Espíritu venga con poder a nuestra vida. Vamos a orar y a pedirle al Señor. Amantísimo Dios y Padre Santo, venimos delante de tu santa y divina presencia. Estamos, Señor eterno, delante de ti, Señor amado, ahora para rogarte y suplicarte, Señor amado, que vengas con poder a nuestra vida, que unja nuestros labios, Señor eterno Dios, y todos aquellos que vean, Señor, este consejo de tu santa y bendita palabra, Señor, salgan edificados, Señor eterno, que sus corazones rebosen, Señor eterno, de alegría, al saber, Señor, que tenemos un Dios tan hermoso, Padre bendito. Yo te pido tu bendición, Señor eterno, en esta hora, que unja nuestros labios, Señor, y que tu palabra quede bien esculpida y sellada en el corazón de tu pueblo, Señor. Te lo pido en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén y amén. Toda religión, hermanos, todas las religiones hablan siempre, hermanos, de la muerte de sus líderes. Sí, hermanos, cómo no podemos nombrar algunos, pero no viene al caso, no viene al caso. Pero no así nosotros, bendito sea el nombre del Señor, no así los de la fe en Cristo Jesús. Es totalmente distinto, hermanos, y eso es lo que alienta nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, nosotros hablamos de una resurrección, ¿verdad? De Cristo. El hecho singular, hermanos, del Evangelio, el hecho singular del Evangelio es la resurrección de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Porque Él vive, nosotros vivimos, y bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Miren, por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios inspiró al apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, hermanos. Y él puso así, él escribió: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Este es un precioso, hermanos, introducción al Evangelio de salvación de Cristo el Señor. Pero en este precioso consejo, hermanos, quisiéramos llevarlo a lo siguiente, que nosotros tenemos un deber. Si hemos sido salvos, si hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, tenemos un deber. El deber es una obligación. El deber es un devolver, hermanos, algo. Es un deber también, hermanos, obligación. Y le hemos titulado a este consejo bíblico el deber de comunicar a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho contigo, estimado hermano? ¿Qué ha hecho contigo? ¿Qué? ¿Qué, hermanos, de nuestra salvación en Cristo? ¿Qué ha hecho Jesús, nuestro Señor y Dios, hermanos, para con nosotros? Pero no basta, hermanos, con que lo sepamos y nos los guardemos. Como si Cristo nos hubiera salvado para estar en una cápsula, ¿verdad? Y no habláramos con nadie. No, hermanos, el Evangelio no es así.
Recordamos, hermanos, ese hermoso pasaje de la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, hermanos, en adelante. La palabra del Señor, hermanos, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una ordenanza, está en imperativo, es una ordenanza, hermanos, y hay que llevar el evangelio y de hacer discípulos, llevando el evangelio de salvación de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Pero la pregunta surge inmediatamente: ¿quién llevará el evangelio de salvación? ¿Serán los ángeles? Pudieran ser, si el Señor les hubiera dado, hermanos, ese privilegio a ellos de llevar el evangelio, hermanos, pero no lo hizo. Nos dio el privilegio a nosotros, bendito sea el Señor, y usted que me está escuchando debe estar feliz, debe estar gozoso de que a usted se le dio el privilegio de llevar el evangelio de salvación a todo el mundo. Y he aquí, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El deber de comunicar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es otra característica, hermanos, auténtica de la vida de un cristiano. Antes de empezar, hermanos, déjenme contarles una historia. Esta historia, hermanos, sucedió allá al finales de la Segunda Guerra Mundial. Todos los que hemos leído, hermanos, y nuestros padres y nuestros abuelos que nos contaron esa terrible guerra, hermanos, nos lleva a la imaginación, ¿verdad? Esta historia sucedió casi al acabar la Segunda Guerra Mundial. Algunos pueblos de Europa, por no decir casi toda Europa, ¿verdad?, quedó en ruinas total. Solamente montones de escombros se veían y, hermanos, la gente deambular de hambre. En medio de los escombros, de los edificios, de los desechos, por las bombas, se movía, dice la historia, como un fantasma, algunos sobrevivientes, hermanos, de aquel bombardeo. ¿Qué buscaban? Buscaban afanosamente algún alimento para saciar el hambre. Y no solamente el hambre, la sed. Uno de ellos, al atravesar por un túnel semidestruido, hermanos, de pronto él halló, ante él se abrió una puerta y una bodega llena de deliciosos manjares, muy dispuestos, hermanos, y ordenados en una estantería de madera grandísimo, hermano. Seguramente era la bodega de alimentos de algún residente rico de aquel pueblo, quien había huido un poco antes, hermanos, de ese terrible bombardeo que azotó la ciudad. Entre sorprendido y contento, cuenta el que narra la historia, cuenta que este hombre empezó a comer, y no solamente a comer, a beber también agua. Y una vez satisfecho, ¿verdad?, se acostó a descansar y se puso a dialogar con él mismo pensando y dijo: aquí tengo comida para mucho tiempo, dijo. Solo será cuestión de que nadie me encuentre, de que nadie halle el túnel donde yo llegué hasta esta bodega. Fíjese lo que él pensaba. Mientras él pensaba en cómo ocultar la entrada del túnel, le vino un pensamiento a él y dijo: ¿y la cantidad de gente que está afuera, allá, deambulando como zombies, delgados y hambrientos, sin un bocado, hermanos, que llevarse a su boca? ¿Qué de ellos pensó este hombre? Se acostó nuevamente y se esforzó para sacar ese pensamiento que le taladraba el cerebro. Total, decía a sí mismo, la vida es como una ruleta. A mí me ha tocado ganar esta vez. No tengo por qué preocuparme, dijo él, por los perdedores que andan allá deambulando.
Oh, hermanos, pero su conciencia no lo dejó en paz, hermanos. Qué hermoso. Sabía él que estaba siendo egoísta. Sabía que en la bodega había alimentos de sobra para todos los que estaban afuera y para muchos días, hermanos. Él lo sabía. La conciencia empezó, hermanos, a taladrarle el cerebro. No soportó más el peso de su conciencia. Se levantó rápidamente de un salto y salió del túnel a la calle y empezó a gritar. Se le paró en lo más alto y alzó las manos y dijo: oigan todos, vengan acá. Encontré suficiente alimento para todos. Vengan, vengan. Aquí hay alimento y hay agua para calmar la sed. La voz inmediatamente se corrió por todo el pueblo. Y en cuestión de minutos, todos los sobrevivientes hambriados, hermanos, y hambrientos, estaban deleitándose con esa preciosa comida. Hermanos, esto es una historia muy interesante para nosotros. Una forma pálida que ilustra, hermanos, una verdad en el campo espiritual. Esta es una verdad, hermanos, que alimenta e iluminó nuestro espíritu. Nosotros, sí, hermanos, usted y yo, y todos los que hemos conocido a Cristo Jesús, somos como aquel hombre que encontró donde saciar el hambre, hermanos, material. Pero también nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús donde saciar nuestra hambre espiritual, y bendito sea el Señor por ello. Hemos encontrado que en Cristo Jesús tenemos todo para satisfacer, hermanos, nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, estimado hermano, encontramos el camino al cielo. Cuando yo me hallaba en camino al infierno, fíjate, hermanos, y repito, en Cristo Jesús encontramos el camino al cielo. Oh, hermanos, cuando nos hallábamos en el camino al infierno. En Cristo Jesús encontramos la verdad. Hermanos, cuando nos hallábamos convencidos de muchas mentiras, hermanos, sí. En Cristo Jesús, en Él encontramos la vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y bendito sea el Señor por ello, estimado hermano. La palabra del Señor Jesucristo viene a mi mente cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fueron una dulce melodía, hermanos, a nuestros oídos cuando alguien abrió su santa y bendita palabra, hermanos, y nos los expresó. Estamos ahora tan satisfechos con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, como ese hombre que encontró, hermanos, el suculento manjar. No queremos echar a perder el gozo en esta hora, no. Pero sabe una cosa, estimado hermano, sabe una cosa, póngase a pensar. ¿Y qué de aquellos que, como nosotros en el pasado, todavía están en camino al infierno? ¿Qué de ellos? Ellos todavía están convencidos de una mentira, como un día estuvimos usted y yo. Y todavía están muertos espiritualmente. Hablando de ellos son millones y millones. Oh, hermanos. Y están tan cerca de nosotros, sí. Algunos de ellos son nuestros familiares cercanos, sí. Otros son nuestros amigos. Otros son nuestros compañeros de trabajo. Otros son nuestros compañeros de escuela. Otros son nuestros compañeros de estudios en la vida, hermanos, y no nos damos cuenta. Otros son nuestros vecinos. Otros son algunos de rostro desconocido para nosotros. Pero muy conocidos para aquel que nos dio salvación, para Cristo. Estimados hermanos, como el hombre de la historia, podemos racionalizar nuestra indiferencia hacia esta necesidad de muchas almas. Y solo muchas veces cuando nosotros nos ponemos a meditar como ese hombre que se había quedado satisfecho, inventamos pretextos. Mire, podemos decir que no sabemos cómo compartir el evangelio,
Eso lo podemos oír cuando decimos, hermano, evangelice, hable de Cristo. Pero yo no sé hablar de Cristo, dice. Pretexto. Podemos decir que no tenemos tiempo. Podemos decir que no tenemos otra cosa, sino solamente miedo en el corazón. De que hablemos y seamos hermanos maltratados o rechazados. Podemos decir que Dios nos ha llamado, hermanos, para otra cosa y no nos ha llamado para evangelizar y tantas cosas más, hermano. Pero todo no sería sino meras excusas que esconden un verdadero motivo, hermano. Hoy ya no se evangeliza. El verdadero motivo es la indiferencia a las necesidades espirituales de otros. En pocas palabras, hermanos, este mundo, hermanos, todos nos hemos vuelto egoístas. Nos interesa solamente lo nuestro. Con tal de que nosotros seamos salvos, ya no me importa lo demás. Que otros se pierdan y que el mundo vaya camino a la condenación, ya no nos importa. Nos hemos olvidado de eso y eso es muy triste en el día de hoy, estimado hermano. El consejo bíblico de hoy nos dice que eso no es bueno para nuestra vida espiritual. Amados hermanos, debemos imitar el ejemplo del personaje de la historia que empezamos. Debemos salir a la calle, pararnos en lo alto y gritar a todo pulmón, les tengo noticias celestiales. Y gritar, vengan, vengan a la presencia bendita de Cristo. En Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y no solamente hay vida eterna, en Cristo Jesús obtuvimos satisfacción. Y en Cristo Jesús hay seguridad del alma, bendito sea el nombre de Cristo. Otra característica de la vida auténticamente cristiana es anunciar el evangelio de salvación. ¿Pero a quién? ¿A nosotros mismos? Ya lo sabemos. Es necesario que tú lo expreses a otras personas. Debemos evangelizar y hablar del que dio su vida por nosotros. Aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero muchos dirán ahorita, con esta nueva generación egoísta, ¿por qué debo hacerlo? Bueno, fíjate bien. Si Cristo es tu Señor, de Él recibimos órdenes, de Cristo. En primer lugar, ¿por qué debo hacerlo? En primer lugar, porque es una orden. Es la última ordenanza del Rey. Óyelo bien. Él fue el que ordenó. Nuestro Señor, nuestro Rey y Señor, el Salvador de este mundo, nos dejó ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y si es así, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí es donde decimos amén. Sí, Señor, amén. Dios no nos ha salvado, hermanos, solamente para tenerlos con Él en el cielo. Esa es una de tantas cosas que Cristo hizo por nosotros. Nos ha salvado también para que seamos discípulos de Cristo. Alguien que sigue al Señor, un aprendiz de Cristo, el Señor, un discípulo de Él. Como tales funciones, hermanos, es hacer discípulos en Cristo Jesús. El primer paso, hermanos, para hacer de alguien un discípulo de Cristo es llevarlo a los pies de Cristo. ¿A cuántos has llevado a los pies de Cristo, estimado hermano? Estimada hermana que estás escuchando el consejo bíblico de la palabra del Señor. ¿A cuántos has llevado a los pies de nuestro amado y bendito Salvador? ¿A cuántos? Es muy importante, hermanos, para nosotros. Y es muy importante para la gente que encuentra a Cristo, la salvación de su alma. Hermanos, muchas veces me pongo a pensar si algún científico, algún médico, ¿verdad?, especializado, encontrara ya la vacuna contra el SIDA.
encontrara la vacuna contra el Alzheimer que deteriora la mente de las personas, que encontrara la vacuna contra los cánceres, y él lo supiera y no lo diera a conocer, oh hermanos, sería egoísta, el hombre más egoísta del mundo. Pues nosotros tenemos la salvación de este mundo en la palabra y la persona de Cristo Jesús en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y si no lo estamos dando a conocer al mundo, somos egoístas. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos llevar las buenas nuevas de salvación? Bueno, se consigue testificando de Cristo a toda criatura. Hermanos, aprovechemos. Cuando la gente antes nos conoció totalmente distintos. Cuando nos ve, ya no nos conoce y nos dice, ¿qué pasó contigo? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar tanto en la vida? Y ahí aprovechamos, bendito sea el Señor. No importa si la persona a quien presentemos a Cristo no quiera saber nada con recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nuestra función no es hacer que otros reciban a Cristo como Salvador. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Nuestra función se limita simplemente a ¿qué? A anunciar a otros que son pecadores, anunciar a otros que están en peligro de ir al infierno por ser pecadores. Anunciar a otros que Cristo murió en su lugar, en lugar del pecador, y anunciar que Cristo resucitó de entre los muertos. Y que hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial, ofreciendo perdón de pecados a todos aquellos que lo reciban como único y suficiente Salvador de sus vidas. Tarea noble, tarea hermosa, tarea gloriosa. Y debemos de hacerlo, estimados hermanos. Mire, si la persona recibe a Cristo como Salvador, en buena hora glorificaremos a Dios. Si no lo hace, no debemos sentirnos rechazados, no. Quien rehúsa recibir a Cristo como Salvador, no nos está rechazando a nosotros, sus mensajeros, sino al mismo Cristo, el autor del mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Así que debemos de hablar de Cristo a otros, porque es una orden, hermano. Si en el ejército cuando alguien desobedece, ¿qué le hacen? Lo encarcelan, de ellos dicen lo encuartelan. Pues nosotros que tenemos, hermanos, la palabra profética más segura, imagínese, hermano. Yo espero en Dios que el Espíritu de Dios toque tu corazón y que de hoy en adelante, en la primera oportunidad, presenta el mensaje de salvación. Bien, en segundo lugar, debemos hablar de Cristo a otros porque es la única manera, óyelo bien, es la única manera que otros puedan saber que están perdidos y en peligro de ir al infierno. Es la única forma de que ellos sepan que van en camino de perdición, hermanos. Algo peor que estar perdido, hermanos, es estar perdido y no saberlo. Eso es lo peor. Esa es la condición de la mayoría de las personas en el mundo. Creen en todas las cosas que se puedan imaginar. Necesitan desesperadamente que alguien les haga saber que están en mal camino y que ese camino los está llevando a la perdición. En resumidas cuentas, están perdidos. Ahora, ¿quién va a hacer este trabajo de anunciar que el pecador está perdido? ¿Quién? Como dijimos al principio, no son los ángeles, no. Somos nosotros los creyentes en Jesús. Hermanos, qué privilegio. Yo pienso que si mi Señor le hubiera dado esa orden a los ángeles, ellos lo hubieran hecho. Y lo hubieran hecho bien. Pero ese privilegio se los dio a nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 12 al 15. Dice así la voz de Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora dice una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer?
¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber sin quien les predique la palabra? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Señor, hermano. Este debe ser un bálsamo fresco a nuestra vida. En estos días angustiosos, de cerrazón de mentes de la gente, hermanos, debemos llevar el evangelio. ¿Cómo se van a salvar si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a salvar si no hay no hay manera de que ellos oigan que van perdidos? Si no hubiera quien anuncie el mensaje de salvación, no habría manera que el pecador sepa que está perdido y sepa que Cristo murió por él y resucitó al tercer día por él, por nosotros. No habría manera también que el pecador sepa que con tan solo creer en Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, será perdonado sus pecados y tendrá la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Hermanos, esto es hermoso. Debemos hablar a otros de Cristo porque es una orden. Oh, hermanos, es una orden del Señor. Y porque es la única manera de que los pecadores sepan que están en camino a la condenación eterna. Tercero, ¿por qué debemos presentar y llevar el evangelio? Debemos hablar a otros de Cristo porque Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Sí, hermanos. Un día lo hizo con nosotros, hermanos, no nos volvamos egoístas. Un día Cristo también vino, su palabra, y nos salvó. Él ama al pecador, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, persona que estás escuchando y verás este consejo bíblico, Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y quiere salvarte. Vas en camino a la perdición, vas en camino a la muerte, sí, pero aquí está Cristo que te ama. ¿Cuánto amará Dios al pecador? Que para poder salvarlo, óyelo bien, tuvo dispuesto a pagar, hermanos, un elevado precio, sí, el de sacrificar a su único y amado Hijo, a Jesús. Y esto es lo que está diciendo el texto bíblico. Pero si nosotros los creyentes, hermanos, nos quedamos callados en cuanto a lo que Dios ha hecho por el pecador, estaríamos, hermanos, en un sentido despreciando esta obra maravillosa de amor que Dios hizo a favor de los pecadores. Sí, hermanos. La voluntad de Dios, estimada iglesia, estimados hermanos, estimada persona que estás escuchando y oirás este consejo. La voluntad de Dios es salvar al pecador. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, no, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y eso es glorioso. Bendito sea el Señor. Para que esta voluntad de Dios, hermanos, se cumpla, o se cumpliese, Él tuvo que ver a su Hijo morir, al unigénito de su corazón, hermanos. Lo tuvo que ver muriendo en la cruenta cruz del Calvario. Si nuestra boca se calla, si tu boca enmudece y no anuncia esta obra, hermano, redentora de nuestro Dios, es como si no reconociéramos su trascendencia o como si ya no nos importara. No, hermano, no debe ser así. Nuestro deber es, por tanto, hablar a otros acerca de nuestro amado y bendito Salvador, que cambió nuestra vida. Estaremos agradecidos por la eternidad, hermanos, porque íbamos directo a la muerte. Éramos, hermanos, de lo peor, pero un día vino Cristo. Ahora, de modo que la vida auténticamente en Cristo Jesús está caracterizada por hablar a otros de Cristo. El verdadero cristiano, hermanos, no halla ya la forma ni la manera. Hermanos, está buscando cómo hablar de Cristo el Señor. Y esto es glorioso.
Hermano, que ya llevas tiempo, hermano, de conocer al Señor, pregúntate para ti, ¿a cuántas almas he compartido la forma en que Cristo me salvó? ¿A cuántas? ¿A cuántas el Señor ha traído a sus pies santos y benditos y ha utilizado mi vida para cuando yo testifico y ellos vienen al conocimiento del Señor? ¿A cuántos? Hermano, es necesario en estos tiempos de gran necesidad espiritual que nos levantemos en el nombre del Señor y nos hagamos la pregunta, si usted es creyente en Cristo, hermano, ¿está compartiendo su fe con otros? O a lo mejor es como muchos creyentes hoy en día en el mundo actual, que nosotros les decimos que son los creyentes, son como agentes secretos, agentes ocultos, ocultan su identidad espiritual como hijos de Dios. No quieren que otros sepan que ellos son cristianos. Viven ocultos. No quieren que nadie sepa por temor al desprecio. No, hermano, déjate de eso. Cristo viene pronto. Esto no puede ser así, hermanos, y no debe seguir así. Dios no quiere agentes secretos en su ejército. Dios no quiere agentes secretos en este mundo, hermano, no. Debemos identificarnos como hijos de Dios y debemos hablar a otros de Cristo. Y no solamente como una plática vana, no, hermanos. Ora a Dios, que el Espíritu Santo te dé el denuedo para hablar de Él. Es una característica, hermanos, de aquellos que Cristo nos ha salvado. Es una característica de aquellos que nos reconocemos que Dios hizo una obra portentosa en nuestra vida. Yo por eso le pido a Dios, hermanos, que sea Dios quien nos ayude, sí. Que pidámosle a Dios y que su Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos dé esa fuerza que necesitamos para hablar. Y gritar como aquel sobreviviente que dijimos al principio, ese sobreviviente de la guerra. Vengan, aquí hay comida para todos. Debemos levantar las manos y decir, en Cristo está el alimento espiritual. En Cristo, solamente Cristo es el que calma la sed del alma. Debemos pararnos, hermanos, y gritar a los cuatro vientos. Nosotros encontramos el pan de vida. Óigalo bien. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y debemos gritarlo siempre a los cuatro vientos. Oh, hermanos, que sea así, hermanos. Jesús el Señor nació rey. Jesús el Señor vivió como rey. Jesús murió como un rey. Jesús resucitó como el Rey de Reyes. Bendito sea su nombre. Preparémonos para recibirlo. Bendito sea el Señor. No nos durmamos, hermanos. Que esa pereza espiritual se vaya en el nombre del Señor. Y nos levantemos en el poder glorioso de Cristo Jesús y el mover de su Espíritu Santo. Sí, hermano, no dejes que se muera ese amor, el primer amor por Cristo Jesús. Hermanos, tenemos el ejemplo de la iglesia en Éfeso que nos habla Apocalipsis. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese amor que nos hacía, hermanos, estrujarnos nuestro corazón cuando oíamos de Él. Ese amor que nos hacía hablar de Él en la primera oportunidad. Ese amor que nos hacía cantar, ¿verdad?, al Señor. Ese amor que nos hacía predicar su palabra con denuedo. Sí, hermano. Ese amor por las almas. Y ese amor por los perdidos. Hermano en Cristo Jesús. Persona que me estás escuchando. Hermano, que no se vaya de ti ese amor. Tenemos el deber de comunicar a otros lo que Dios hizo en nuestra vida. Y persona que me estás escuchando, abre tu corazón al Señor. Queda poco tiempo. Cristo está a las puertas y Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Y aquí está la puerta, el evangelio de salvación para todos los que quieran escuchar. Este fue el consejo bíblico para hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por este precioso consejo de su muy santa y bendita palabra. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo,
Gracias te doy, Padre de los cielos, gracias. Primeramente, Padre bendito, Señor, por esa salvación, Señor, que un día llegó a nuestra vida y cambió, Señor, toda nuestra situación. Fue como de la noche al día, como de las tinieblas a la luz, Señor, y tú eres la luz. Tú trajiste paz, tú trajiste gozo a nuestra alma, Señor. ¿Cómo no vamos a proclamarlo, Padre de los cielos, que tú eres un Dios que cambia las vidas y cambia las situaciones y cambias el corazón? ¿Cómo lo haces? No lo sé, Señor. Lo único sé es que lo haces y bendito sea tu nombre por ello, Señor. Ahora permite que tu palabra y tu consejo llegue, Señor, a muchas almas, Señor, y que aquellos que escuchen este consejo por primera vez se entreguen a ti de todo corazón. Y a nosotros, Señor, nos recuerdes ese mandato que tú nos dejaste de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti y necesitamos del mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gracias a Dios, estimados hermanos, por este consejo ahora en este horario. Vamos a tratar, hermanos, de cumplir con este horario. Muchas veces no es por nosotros. Hay algunas otras actividades que estamos desarrollando, hermanos, pero queremos también traer y seguir trayendo el consejo de su muy santa y bendita palabra. Así es que, hermanos, esperamos en Dios contar con su atención, hermanos, para el consejo de la palabra del Señor del programa Mujeres de Fe, que pasa los miércoles, va desde las 10 de la mañana, mi hermana Nate, mi hermana Orte, mi hermana Tinita, hermanos, y ahora por cuestiones del ministerio, pues estamos transmitiendo nosotros a esta hora. Así es que, hermanos, los invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saludar, hermanos, gracias a Dios, nuestros hermanos siempre están prestos, ¿verdad?, para atender el llamado, ¿verdad?, y la voz de Dios. Que el Señor les bendiga hasta donde se encuentren. Vamos a saludar a mi hermano Esteban Tencos. Vamos a saludarlo en el nombre glorioso de Cristo. Hermano, desde aquí le mandamos un saludo. A mi hermana Berito Gil le mandamos un saludo. A mi hermana Tinita le mandamos un saludo. A mi hermana Edith en el nombre de nuestro Señor. A mi hermana Marisela Sánchez. Mi hermana Marisela, que el Señor le bendiga. Seguimos orando por todas las necesidades. María Isabel Martínez Rodríguez, mi hermana, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Mi hermana Rubí Cuachayo Barraza, le mandamos un saludo en el nombre de Cristo Jesús. A mi hermana Sofía Escamilla, le mandamos un saludo, mi hermana Sofía. Mi hermana Eunice Hernández, le mandamos un saludo junto con su apreciable familia. A mi hermano Eliseo Benito, te mandamos un saludo, mi hermano Eliseo, a donde te encuentres, ¿verdad? A mi hermano Martínez MTV, bueno, le mandamos un saludo a mi hermano. A mi hermana Jackie García, mi hermana Jackie, que el Señor te bendiga y te fortalezca junto con tu familia. A mi hermana Eva, a mi hermano Aarón, a tu hermano, a tus sobrinos y a toda la familia. A mi hermana Francis R. Monti le mando un saludo en el nombre glorioso de Cristo. Y a mi hermana Joana Cuaya le mandamos un saludo en el nombre glorioso de Cristo nuestro Dios. Y también vamos a orar, hermanos, porque hay tanta necesidad en el pueblo del Señor, hermanos. Hay necesidades. Viene la enfermedad, viene la pérdida de la salud, que es la enfermedad. Y a veces, hermanos, pensamos que es por otra cosa. Pues sí, puede ser. Pero, hermano, también puede ser para que nos acerquemos más a Cristo. Para que le pidamos con más denuedo y clamemos al Señor. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que mi hermana o mi hermano Luis Ortiz está enfermo. Vamos a orar por ti, mi estimado hermano, a pedirle a Dios que Dios te guarde y que Dios te sane, mi estimado hermano Luis Ortiz, a donde nos estés escuchando. A mi hermana Rubí Cuachayo pide oración por una necesidad que Dios conoce. Claro que sí, vamos a orar por esa necesidad. Mi hermana Pilar Gómez, te mandamos un saludo, mi hermana Pili, a donde te estés, te mandamos un abrazo y seguimos orando por ti, por tu esposo, por tu familia, para que sea nuestro Dios quien venga con poder y te sostenga de su mano poderosa.
A mi hermana Abigail Poblano le mandamos un saludo donde se encuentre, que Dios le fortalezca y le guarde y le sane. Mi hermana Marta Flores, le mandamos un saludo, mi hermana Marta, que Dios le bendiga. Seguimos orando por usted, mi hermana Marta, y seguiremos orando. Dios va a hacer una obra portentosa en su vida. Mi hermana Francis R. Monti pide oración por la sanidad, cursa con depresión. Hermana, cursa con depresión. Esa enfermedad de este siglo que está azotando a muchos, pero también, hermanos, ante el poder glorioso de Cristo, la depresión cede, se va, huye de nosotros, hermanos. Así es que adelante en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre de Cristo sobre todas las enfermedades, así sean de nuestra mente, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Muchas veces la depresión nos pone tristes, nos pone sin deseo de alabar al Señor, nos pone compungidos, a veces no le encontramos ya chiste, como decimos aquí en Puebla, a la vida y nos hunde en tristeza. Pero no, hermanos, en Cristo Jesús hay alegría y hay gozo. Que viene la depresión, sí, a todos, ¿verdad? Algún momento de nuestra vida nos puede llegar esta enfermedad. El profeta Elías le llegó la depresión y estaba triste y se quería morir, ¿verdad? A Jonás, ¿verdad? También, mejor que yo muriese. Pero no es así, hermanos. Dios está con nosotros y quiere enseñarnos lecciones hermosas en la vida. Así es que mi hermana Francis, adelante en el nombre del Señor. Yo sé que Dios va a obrar poderosamente en su vida y en su salud. También vamos a orar, hermanos, por Marisela Sánchez, pide oración por su vida espiritual y sanidad. Por María Isabel Martínez, pide oración por su vida espiritual y salvación de su familia. Hermanos, ¿cómo no vamos a hacerlo? 15 años estuvieron orando por mí, hermanos, como lo he dicho ya en anteriores consejos. 15 años estuvieron orando por mí, hermanos, mi esposa, mi madre, mi padre, mis hijas, ¿verdad? Se arrodillaban delante del Señor y en 15 años después, Cristo, ¿verdad? Me quebrantó y me trajo a sus plantas benditas. ¿Por qué lo digo? Para que no decaiga esa fe, esa esperanza en Cristo, que algún día, en el día del Señor y en el momento del Señor, Dios quebrantará a las familias. Dios quebrantará al esposo, a la esposa, a los hijos y los traerá a sus plantas benditas, porque es una promesa que Dios, el Señor, nos hizo y Él la cumplirá. Así es que, hermanos, en el nombre del Señor vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir por todas estas necesidades. ¿Me acompañan a orar? Saludos también. También hay saludos por aquí, vamos a saludar. Ya los dimos los saludos, Pati. Mi hermana Ana. ¿A dónde está? A ver, vamos. Que te pasé al último. Aquí están, aquí nada más hay necesidades, vamos a ver. No nos queremos ir sin saludar a nadie. ¿Ana qué? Ana Toscoyoa. Aquí hay más, ¿verdad? Aquí están los enfermos y aquí están los saludos. ¿Ana qué, perdón? Toscoyoa Aparicio. Ana Toscoyoa Aparicio. Le mandamos un saludo en el nombre de Cristo. Que Dios le ayude y le fortalezca. Y así a veces luego llegan los saludos después, pero no nos importa, podemos abrir la transmisión. Si hay alguna necesidad, desconecta el teléfono si quieres y me lo pasas. Wow, dilo tú fuerte. La hermana Ana Toscoyoa Aparicio pide que lleven en sus oraciones a sus hijos y que Dios les ayude en su vida espiritual. Ana Toscoyoa. Y por sus hijos aquí, por favor, anótamelo, Pati, porque no. Ana Toscoyoa. Vamos a orar al Señor, hermanos, y mientras escriben esta necesidad, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle que sea Dios quien venga con poder, ¿verdad? La vida, porque la sangre de Cristo tiene poder. Cristo Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Así es que, hermanos, vamos a inclinarnos al Señor. Ana Toscoyoa Aparicio, ¿verdad? Por su familia. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Así es que oramos a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo y bendito. Venimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo nuestro Dios. Ahora, Padre Santo, Señor, para pedirte, Padre bendito, que extiendas tu mano poderosa y santa, Señor eterno, a la vida de mi hermano Luis Ortiz, Señor. Mira lo que le está quejando, Padre de los cielos. Pero yo te pido en el nombre glorioso de Jesús, que seas tú, Señor, quien venga con poder, Señor amado,
para que seas tú, Señor, quien le sanes. Sánalo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. También te pido por esa necesidad de mi hermana Rubí, Señor. Tú solamente sabes cuál es, Señor. Pero yo te pido, Padre de los cielos, que actúes con poder, mi Dios amado, y venga, Señor, a sustentar, Señor, y a hacer libre de esa necesidad, Señor eterno, que mi hermana está pidiendo. Yo te pido por la vida de mi hermana Pilar Gómez, de mi hermana Abigail Poblano, Señor, de mi hermana Marta Flores, Señor eterno Dios. Mira, Señor, esta depresión de mi hermana Francis. En el nombre de Jesús, Señor, tú tienes poder, Padre de los cielos, para deshacer toda enfermedad, toda depresión, toda ansiedad. En el nombre de Cristo, Señor, échala fuera, Padre bendito. No tiene parte ni suerte con nosotros. También te pido, Señor, por la vida espiritual de mi hermana Marisela Sánchez, Padre bendito, por mi hermana Isabel Martínez, Señor, por su vida espiritual y la salvación de su familia, Padre de los cielos, por mi hermana Ana Toscoya Aparicio. Mira, Padre Santo, pido oración por su vida espiritual y también pide oración por sus hijos. Padre bendito, Señor eterno, pide también oración, la salud de su papá, Señor, de mi hermana Anita, Señor. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa y santa, Señor, y toques, Padre, la parte afectada, Padre bendito, porque tú tienes poder para hacerlo, Señor eterno Dios. Fe mueve la mano de Dios, Padre bendito, y por eso te lo pedimos, teniendo la certeza, Señor, de que tú nos escuchas, Padre de los cielos. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre santo y bendito y sagrado de nuestro Rey y Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Gracias a Dios, nuestro Señor, nuestro buen Dios y Salvador, hermanos, andamos ocupados en la obra del Señor, pero eso no va a impedir, hermanos, vamos a hacer lo posible para que, hermanos, traigamos consejo de la palabra del Señor. Hermanos, oren por nosotros, nosotros nos llevamos las peticiones y pedidos de oración y seguimos orando por ustedes. Así es que, hermanos, si Cristo no viene antes, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche en otro consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.